Un compañero del que murió se enterró hace un mes mucho y preguntaron con qué trabajó. No son números, son personas. Los enfermos a causa del amianto tienen nombres y apellidos. Los miles que morirán en los próximos años también. Estos son los rostros del amianto. ¿No puedes contar las cosas? Sí. Pedro Pizarro vive con un solo pulmón. Hace 6 años, un cáncer provocado por la exposición al amianto le obligó a someterse a una operación urgente que luego se complicó. Trabajar durante años en la fábrica de Duro Felguera de Langreo, en Asturias, le salió caro, pero él puede contarlo. Esto fue una rueda de prensa. Este chico murió al mes. Tenía también cáncer de amianto. Y ahí lo engañó la mutua. Ahí lo engañó la mutua. Y cuando fue tarde. A los 15 días que el bronquio rechazó la costura y se volvió a abrir y se inundó el otro pulmón y entonces hubo que hacer otra operación que fue bastante fuerte. Y con ello hubo que dejar abierto un lateral para hacer una cura diaria. Con esto ya tendré que vivir para siempre. Pedro formaba parte del comité de empresa que pidió una revisión médica para todos los trabajadores de la fábrica, más de 2000. Todos habían estado en contacto con este peligroso mineral. Sin embargo, Pedro nunca pensó que le iba a tocar a él. Porque como no tenía síntomas pensabas que no había nada. Y por pasar la mañana, porque no tenemos trabajo, tenemos poca obra, como casi los últimos años en esa empresa, pues decidí ir a pasar la mañana a Oviedo. Y nos encontramos con el granito es ahí dentro. Que se sepa, fui solo yo. Ahora, que se sepa, porque morir de cáncer en pocos años ya llevamos más de 10. Cáncer de pulmón. De 4 años o 5 para acá, 10, más de 10. Y claro, como son muertos ya, nadie mira a ver de qué murió. Cáncer de pulmón, pero no se analiza de qué. En el momento que sientan, o que digan que tengan cáncer, pero que digan que no sepan de qué es, recurrir al sindicato, salud laboral, o directamente exigir un análisis exclusivo de amianto. El amianto o asbesto es un mineral fibroso que se utilizó en grandes cantidades en los años 70 y 80. Era barato, flexible, resistente a las altas temperaturas y útil para casi todo. Fue el producto estrella del sector industrial. Más de 140.000 personas trabajaron con este mineral durante décadas en España antes de su prohibición definitiva en 2001. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi 2.000 personas murieron entre 1994 y 2008 por este motivo en nuestro país. La pregunta es, ¿nadie conocía sus letales efectos? ¿Hay responsables? José Miguel Sanz es patólogo en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares de Madrid. Se dedica a analizar las muestras de tejido y líquidos que le envían los especialistas para diagnosticar si hay células cancerígenas. Para la medicina, que el amianto es nocivo está demostrado desde hace mucho tiempo. Ya en los años 30 hay publicaciones de médicos ingleses que dicen, cuidado, esto produce cáncer. Entonces, ¿qué papel ha tenido la ciencia? Pues, a mi modo de ver, de excesiva tolerancia. Hay grupos científicos de presión para que lo que se pide es una abolición a nivel mundial del uso del amianto. Pero la fuerza no es comparable con la de la industria, por ejemplo, la industria canadiense. Bueno, lo de Canadá es un auténtico escándalo. Y ahí en Canadá la ciencia sí que está, digamos, a favor de la prohibición, pero puede más la industria y la política. Porque el amianto es un material con un extraordinario poder carcinógeno. O sea, hay
pocas sustancias que tengan el efecto carcinógeno que tiene el amianto. Y ellos no lo reconocían. No, las empresas que va. Un elemento buenísimo para ellos, barato, pues, pero ellos sí lo sabían. Por ahora ya más de 40 años que está prohibido ya en Alemania. Aquí no creo que sean tan tontos para no saber que está prohibido. Aunque la prohibición llegó más tarde, desde los años 40 existía una normativa que establecía ciertas medidas de protección, pero su cumplimiento resulta dudoso. El primer trabajo que tuve con ellos fue el recubrimiento de una caldera. Iba completamente recubierta y lo cortamos. Claro, de aquella no teníamos ni mascarillas ni nada. Un cuchillo casero y cortar trozos para ir poniéndolas en los departamentos de la caldera. Aquello sí se veía, respirar, se veía, pero nadie sabía qué podía ser aquello. El mismo testimonio ofrece Javier Bodero, trabajador de la fábrica zaragozana de CAF, dedicada a la fabricación y mantenimiento de trenes. No sabíamos que era una cosa tan mala, ¿eh? De hecho, después de tantos años, siempre tienes ahí la espada de Damocles. Y cuando más lo sientes es cuando falta algún compañero. El comité de empresa de esta fábrica fue pionero en la lucha contra el amianto. Ya en los 80 empezó su particular cruzada para evitar que se trabajase con el mineral. En unos años, CAF retiró las partidas de asbesto de su línea de producción. Aún así, para muchos ya no había marcha atrás. Eduardo Marzo pertenecía al comité de prevención de la planta por aquellos años. Durante el tiempo que estuvo allí, más de 30 personas fallecieron, entre ellas su hermano. Entonces, a partir del 77, 78 es cuando empezamos nosotros a enterarnos de la peligrosidad de este producto a través de las asesorías de comisiones obreras que nos informan principalmente de todo esto. Yo tenía que estar convenciendo a toda la familia porque yo sabía cuáles eran las consecuencias de esta enfermedad. A mi entorno explicarle que mi hermano se va, pues es muy difícil, porque no hay nadie que en estos momentos que haya hecho ningún estudio para poder salvar a toda esta gente. Pues estamos totalmente olvidados. Y nos gustaría que los que estamos afectados, que somos bastante todavía gente, pues que a ver si podemos tener alguna manera de que se nos pueda curar. Las enfermedades provocadas por el amianto no tienen tratamiento. Algunos aseguran que no se ha avanzado nada en este campo en los últimos 10 años. Que se investigue de una vez. Parece que el mesotelioma de pleura, ya le hemos dicho muchas veces, parece un cáncer de pobres. Porque no se investiga, porque como no hay remedio, no hay remedio, ya está. Hoy en día, de todos que he hablado, me dicen, ¿y por qué no investigan para esto? Algunos ya no están, pero casi la frase siempre es, ¿por qué no investigan para esto? ¿Y por qué no invierten dinero para investigar esto? ¿Y por qué me tengo que verme así? Si yo no tengo culpa de nada, si yo estaba solamente trabajando. Pues es una desgracia, es así. Si en muchas empresas la retirada del amianto se produjo antes de su prohibición oficial, otras esperaron hasta el último momento. Algunas incluso intentaron acabar con el stock que tenían más allá de 2002. Y aún así todavía tuvimos que andar peleando para quitar todo lo que quedaba todavía. Todavía nos quería seguir engañando, porque teníamos aparatos en el taller para calentar que estaban recubiertos de amianto. Y nos seguían trayendo amianto diciendo que era otra clase de aislante. A Francisco le detectaron un cáncer de pulmón hace 8 años y tuvo que ser operado. Le dijeron que el motivo era el tabaco y le dieron la baja por enfermedad común. Solo 5 años más tarde, cuando se encontró por casualidad con un compañero también afectado, supo que su mal podía deberse al amianto. En el desguace se tragaba mucha porquería, ¿eh? Mucha. Claro, había que cortar el camarote por aquí y por adentro. Entonces ese chaval que estaba conmigo, que murió, estaba de ayudante, quitaba la madera. Y después de la madera, el amianto. Pero que no se recogía ni nada. Se quedaba aquí en el medio amontonado. Y yo por el suelo arrastrándome con el soplete cortando todo alrededor. Y todo se tragaba. La polvoreda que se armaba, pues claro. Todo lo tragaba, ¿no? Así venía malo, como venía. Y venía intoxicado. Muerto de frío, temblando. Salía blanco como un panadero.
Y porque claro, eso se deshace, son planchas pero se deshace el amianto ese. Sí. Tras denunciar su caso ante el juzgado, consiguió el reconocimiento de la enfermedad profesional, pero nadie le devolvió lo que le hubiera correspondido por esos 5 años que pasó de baja con una pensión con la que apenas podía mantenerse. Yo estaba convencido que el tabaco no era, ¿eh? Sí. No sé por qué, lo sé, porque yo tragué mucha porquería, lo sé. Y es que el plazo para reclamar era de 1 año desde que firmó la baja. Francisco no lo sabía, y tampoco lo saben muchos familiares de personas que fallecen por esta causa. El hecho de que para proceder a la reclamación de indemnizaciones, en caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora, tenemos 1 año, y es imprescindible que esta información llegue a los trabajadores, porque en muchos casos nos encontramos que no hay posibilidades de reclamación de indemnización porque ha transcurrido este tiempo. Y luego ya, pues por otro lado, en la dinámica en la que estamos como organización sindical, pues es en la reivindicación continua de que se reconozca como enfermedad profesional y que los trabajadores, o en este caso la organización, no tenga que recurrir a la vía jurídica para que se le reconozca a los trabajadores y trabajadoras la enfermedad profesional, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues el recargo de prestaciones en su pensión. El reconocimiento automático de la enfermedad profesional es una de las reclamaciones que Comisiones Obreras lleva años exigiendo. Por lo general, las víctimas, tras haber sido diagnosticadas con un cáncer, tienen que meterse en litigios que se alargan por tiempo indefinido. Claro, el abogado se llevó lo suyo, el otro lo suyo, el otro lo suyo, el que menos me llevé fui yo. O sea que si esto lo puedo demostrar yo y denuncio, el que se iba a llevar el dinero son ellos, porque yo me iba a quedar igual. Yo me quedo igual. Aunque en el caso de ciertos tipos de cáncer existan dudas sobre su origen, como en el de pulmón, en otros, como el mesotelioma pleural, el motivo es claro. Es tan fácil como que no hay otra causa conocida. Es decir, el mesotelioma es muy raro. Solo unos individuos llegan a desarrollarlo. Pero el amianto es considerado como factor necesario, es decir, que un mesotelioma no se produce si antes no ha habido una exposición al amianto. Sin embargo, incluso en trabajadores con mesotelioma, a veces la baja se tramita como enfermedad común. Es el caso del padre de Beatriz. La pleura se va engrosando. Entonces, cuando quieres cambiar el grado y que no sea una enfermedad común y que sea una enfermedad profesional, ya es un poco tarde, ¿no? Es cuando tienes que empezar a luchar porque al paciente se le diagnostique, se le dé la enfermedad profesional. ¿En el caso de tu padre lo consiguió? No, estamos en ello. Llevamos 1 año para que se le conceda la enfermedad profesional. Beatriz empezó a colaborar con el doctor Sanz cuando su padre cayó enfermo. En la Universidad de Alcalá de Henares ayuda de forma voluntaria al equipo del Departamento de Especialidades Médicas. Aquí enseñan a los alumnos a cómo detectar un cáncer de pleura. Un pulmón. Esto es un pulmón. ¿Y esto se ha extraído a un paciente? A un paciente Claro. que tenía mesotelioma? Claro, es que está aquí. Entonces esta es la superficie externa, lo que denominamos pleura parietal, que es la envoltura del pulmón. La pleura es papel de fumar. Mira, esto es lo normal. Esta es la pleura, esto que brilla. Y este grosor es el tumor. Es la pleura claro. inflamada. Claro, o sea, el tumor no es un bulto, no. Toda la superficie pleural externa se transforma en una especie de coraza que aprieta, que va ahogando. De forma que es extraordinariamente doloroso este tumor. La operación es muy compleja y las posibilidades de éxito escasas. Por ella va a tener que pasar Blas, a quien le diagnosticaron mesotelioma hace unos meses. Aunque el índice de mortalidad de este cáncer es muy alto, a Blas se lo han detectado a tiempo. Cuando oyes la palabra cáncer, te se va la vida, te digo yo. La mía y los de al lado, los hijos, la mujer y etcétera. Pero vamos, te lo tomas con un poco de, no sé cómo decirte,
como si no te fuera a pasar nada. Lo que tienen que pasar los afectados por el amianto es un verdadero calvario. No basta con asumir que han contraído una grave enfermedad por el simple hecho de trabajar. También tienen que enfrentarse a los obstáculos que se encuentran a su paso, y no son pocos. Hay cirujanos que todavía no se atreven a operar, dependiendo de cómo sea el tumor, de la experiencia. Entonces, pues bueno, hay cirujanos que te dicen, pues no tiene solución, esto no es operable, o no, con quimio y después radioterapia es suficiente. En otros casos, pues se atreven a operar, que fue el caso de mi padre, y bueno, pues el éxito fue absoluto, vamos, total. Saturnino trabajó en varias empresas, pero donde más amianto respiró fue en Montajes Reimosa, empresa auxiliar del gigante siderúrgico ArcelorMittal. Empezó a trabajar de adolescente y dedicó toda su vida al montaje industrial, hasta que un día, hace 10 años, las circunstancias le obligaron a retirarse antes de tiempo. A donde te pone engrosamiento. Y me dijo, me acuerdo, me agarró de la mano y me dijo, dice, te tengo que dar malas noticias. Dice, tienes varias pleuritis calcificadas, algo de engrosamiento, dice, vas a tener que dejar de trabajar. Y se me cayó el mundo encima, como digo yo, porque a ti cuando te dicen que esto va avanzando y que no hay medio, que no tengas tratamiento, no tengas nada, estamos apartados de la mano de Dios, porque encima es una enfermedad que solo afecta a gente trabajadora. Entonces teníamos el amianto, los rollos del cordón de amianto lo teníamos en los arcas donde teníamos la herramienta, y allí comíamos el bocadillo, trello y allí todo. Saturnino fue el primer trabajador asturiano al que concedieron la incapacidad total por una enfermedad relacionada con el amianto. Pero después de su caso, algo cambió. Ahí es donde habla de que hay muchos afectados y ellos no lo saben ni se lo dicen siquiera de lo que tienen. Y se ha sacado todo lo que se está sacando. Si no fuera por el sindicato, ¿dónde estábamos? Todos. Ni aquí, ni en Astillero, ni en ningún sitio. Todos son personas que empezaron a trabajar con 14, con 15, con 16 años y que nunca imaginaron que el empleo que les permitía vivir iba a mostrar también otra cara más amarga. Yo pienso que la CAF me lo ha dado todo, pero que también me iba a quitar la vida. Me ha dado un porvenir muy grande. No sé, es que te emocionas, ¿no? Cuando estás así. Y eso que verdaderamente, pues, yo hago deporte y el síntoma que tienes es fatiga, ¿no? Y siempre pienso, me encuentro bien, pero ahí está, el día a día. Yo de aquella, como decía yo, la huerta mía era eso, yo lo vivía, yo el trabajo lo vivía, el trabajo. Y me llamaban, cuando me llamaban, sábado, domingo, y yo no fallaba nunca. Entonces nunca tenía vacaciones de verano. Estabas implicado, ¿eh? Claro, yo nunca tenía vacaciones de verano. Entrabas a las 6 de la mañana y salías a las 10 de la noche. Claro, y luego riñendo con la mujer y los guajes pequeños y ¿qué hacías? Si en el montaje vivíamos de eso. ¿Qué decías que no? La compañía toma por saco, ¿no? O sea, pero luego la compañía te deja de lado. Eres un número, eres un número. Igual que la vaca. Se estima que hasta 2030 entre 40.000 y 56.000 personas morirán en España por culpa del asbesto, una enfermedad que tarda como mínimo 30 años en desarrollarse. Ahora está empezando a enseñar los dientes a todos aquellos que manipularon amianto en la época del boom industrial. Están sufriendo una lacra que nosotros casi podríamos llamar esta de epidemia, ¿no? Tenemos empresas como CAF, que puede ser una de las más significativas porque es la que más muertos hemos tenido ya, pues Arcelor, Tudor, Opel, Dana, Balay, Frenos Mad, Hornos Guayar. Llevamos ya un montón de años, pues que no hay año que en nuestra comunidad autónoma haya 2 o 3 trabajadores pues que nos fallezcan por un problema relacionado con el amianto.
Para evitarlo, se hace necesario contar con un registro fiable de cuántos trabajadores estuvieron expuestos en las décadas anteriores a su prohibición. Recopilar esta información no es fácil. Cuando nos encontramos con empresas grandes, pues bueno, siempre se tiene de mejor controlado, ¿no? Pero cuando estamos hablando de pequeña y media empresa, muchas veces nos encontramos con empresas que han estado trabajando para grandes empresas, empresas que han desaparecido ya. Y entonces lo que estamos tratando por todos los medios es de recopilar esa información a través de las instituciones. Y los propios servicios médicos, con la información que tienen y la información que tienen las comunidades autónomas, deberían de contrastarla, y a lo mejor de ahí sí que podríamos ir sacando más información. Cuando nosotros vamos a las empresas a hablar con nuestros delegados y nuestros trabajadores para ver cuántos trabajadores y quiénes han estado expuestos al amianto, pues no tiene nada que ver. Pues ahora te puede estar hablando de empresas que nos reconocía que habían estado 40 o 50 trabajadores expuestos al amianto, y en este momento está reconocido que hay 700. La mayoría de los trabajadores de la industria por aquellos años eran hombres. Pero el amianto también tiene una cara más femenina y, si cabe, aún más olvidada. Son ellas, las mujeres que lavaban la ropa que se llevaba a casa, como Julia, la mujer de Francisco. La ropa que traía, a lavarla a mano, porque de aquella pues yo no tenemos lavadora. Bueno, la lavaba a mano y a veces sin guante. Y tenía un tasto el agua muy mala, no sé, ahora no puedo decir, así como áspera, como que soltaba algo áspero que luego en las manos te picaban también. Pica pica le llamaban en las fábricas por cómo raspaban las fibras sobre la piel y la tos que producían al respirarse. El peligro del amianto es al cortarlo o al moverlo. Esos polvillos que desprende, que es el verdadero cristal que queda clavado. Porque eso, cuando se empezó así a conocer el amianto, era cuando se revestían unos trenes que lo echaban a pistola. Claro, luego tenías que ir a taladrar. Mientras echa a pistola parece ser que no es malo porque es líquido. Pero claro, cuando eso se seca y empiezas a taladrar y a trabajarlo, es cuando el polvillo es lo que te fastidia. En España quedan muchas cosas por hacer para ayudar a las víctimas del amianto. La creación de un fondo de compensación, como existe en Estados Unidos, el reconocimiento automático de la enfermedad profesional, o que se jubilen antes, como ya ocurre con otros colectivos, como los mineros o los bomberos. Yo creo que debieran de gozar de una merma en su vida laboral para poder disfrutar de un descanso, que si agotan su vida laboral, pues seguro que al final pues muchos se van a quedar en el camino, porque estamos viendo que la gente que estuvo en contacto con el amianto, pues yo creo que la media está no se pasan de los 67, 68 años. Que tiene que haber un inventario de edificios, que tiene que haber un inventario de instalaciones, que tiene que haber unos vertederos donde podamos llevar luego esos vertidos de amianto, y que no ocurra, como recientemente ocurrió en alguna comunidad autónoma, que encuentra el Seprona residuos tirados en cualquier sitio, ¿no? El cáncer como enfermedad profesional pues no figura casi en las estadísticas, o sea, parece que España, en comparación con otros países, pues apenas tenga, y es simplemente pues que, lógicamente, pues porque no se registra, pero existir existe. Sí. Pero las caras que hemos mostrado hasta ahora son solo algunas. Existen otras, las de los que fallecieron sin saber que su enfermedad se debía al trabajo que les dio de comer durante años. Si no disponemos sobre todo de la información, que es más difícil conseguir, sobre todo de las empresas subcontratadas de las grandes empresas, va a ser muy difícil que los casos vayan aflorando, porque lo que nos estamos encontrando es que hay muchos trabajadores que están falleciendo y no saben que han fallecido como consecuencia del amianto. Si se tiene esto en cuenta, la cantidad de gente que ha muerto por este motivo es aún desconocido, y buscar responsables es difícil.
En las empresas, pues yo creo que son bastante responsables por no haber en su momento pues informado a los trabajadores de ese material que se estaba utilizando, incluso no les proporcionar los equipos de protección individual que debieran de ser los idóneos para manipular ese material en esos casos, y yo creo que son responsables tanto las empresas principales como las empresas contratistas, que son las que suelen hacer el trabajo sucio. No creo que hayamos hecho las cosas en España mejor que en otros países. Lo que quiero decir es que si en países como Estados Unidos o Inglaterra están saliendo muchos casos, en España en los próximos 10, 15, 20 años saldrán muchos más casos. Y conozco 2 de Aceralia que estaban del amianto, y cuando se enteraron que estaban del amianto de Aceralia, allí por los que estaban en baterías y por allí, ¿sabes lo que hizo la empresa? Llamarles y decirles, oye, te pagamos tanto, tú te vas a jubilar, te damos una indemnización de tanto, calla la boca y para casa. Yo no valgo para eso. Que esto sale a la luz y a esos señores una sanción, pero una sanción que la paguen ellos, no la Seguridad Social, porque si la paga la Seguridad Social la pagamos nosotros. Ese dinero a lo mejor no tendría que pagarlo la Seguridad Social, pensamos también, tendría que haber pagado los que alguna vez han tenido culpa de todo esto. La manipulación y producción de amianto se ha prohibido en nuestro país, pero ¿estamos a salvo? Ahora mismo, sobre todo Rusia, India y 4 o 5 países que se están comiendo los 2,5 millones de toneladas de producción de amianto. Claro, tenemos que estar un poco al acecho de que no nos venga el material de fuera. El amianto estaba en todas partes de nuestro entorno, inclusive hasta en nuestras propias casas, en electrodomésticos y en todo lo demás. Entonces, hasta esos momentos pues, era peligro constante a toda la sociedad. El riesgo cero no existe. Acabar con la locura del amianto es posible. Conseguir que sus víctimas sean reconocidas y ayudadas también. La voluntad de los que se encuentran en esta lucha permite seguir dando pasos hacia adelante, aunque aún quede mucho camino por recorrer. Hombre, queda por hacer muchísimas cosas. Yo creo que esto es la punta del iceberg. O sea, aquí acabamos de empezar. Hoy personas como Blas, Pedro, Francisco, Julia, Javier, Saturnino o Eduardo denuncian su caso para ayudar a los que vienen. Su fuerza es un ejemplo para aquellos que tienen en sus manos cambiar el futuro.